Dicen por ahí que gobernar a un pueblo tonto o a un pueblo no educado es muchísimo más fácil que gobernar a un pueblo educado. Eh, digo, solo lo pongo ahí como una frase para dar pie a la conversación con la investigadora Alexandra Zapata, para mí es un verdadero honor poder tener aquí en MBS Noticias. Gracias, querida Alexandra, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Igualmente, Luis, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, esto es lo que se está hablando, de que desterremos el modelo neoliberal, desconozcamos los libros de texto, desconozcamos las pruebas estandarizadas, y no es que estas cosas sean la panacea, ¿ok? Siempre se puede mejorar, pero ¿frente a qué estamos realmente? Porque ya en algún momento se intentó cambiar los libros de texto, no lo lograron, no tenían el presupuesto, ni siquiera le pagaron a la gente, fueron libros bastante deficientes. ¿Frente a qué estamos en esta propuesta de nuevo modelo educativo de la Cuarta Transformación? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué nos puedes compartir, querida Alexandra? Por supuesto, Luis. Mira, los libros de texto se cambiaron en la administración pasada, entonces hablar de libros de texto que tienen 36 años evidentemente es falso. Pero más allá de eso, escuchamos muchos discursos enfocados en dos ejes. Primero, en una vinculación cercana con padres de familia, docentes, comunidades educativas. Y segundo, en cerrar las brechas de oportunidad o en cerrar las brechas de desigualdad en nuestro país. Desafortunadamente, Luis, lo que hemos visto por parte de la política educativa en este sexenio es absolutamente lo opuesto. Y déjame explicarte un poco el contexto de dónde viene la emergencia educativa en la que estamos y la falta de atención que se le está dando a las comunidades educativas hoy en día. Vivimos durante básicamente 2 años, seguimos en una pandemia que literalmente puso de cabeza a las escuelas, y frente a esta emergencia educativa que fue internacional, pero particularmente pronunciada en México, dado que México fue uno de los países que más tiempo cerró sus escuelas de todo el planeta, hay 3 emergencias que estamos viendo. Primero, una de deserción escolar, de la que hemos hablado mucho los expertos, las comunidades educativas, jóvenes y niños y niñas que no están regresando a las escuelas. Frente a eso, lo que se pedía era que la propia Secretaría de Educación Pública hiciera un plan para atender, identificar y rescatar las carreras educativas de estos jóvenes. Eso no se ha hecho. Segundo, se habló muchísimo y se sigue hablando de la brecha educativa que se generó en el aprendizaje. Quienes menos tenían recursos, las familias más vulnerables, fueron las que menos acceso tuvieron a contenidos educativos, acceso a sus maestros, a poder continuar sus trayectorias de aprendizaje. Hoy, y como bien decías, a lo mejor las pruebas estandarizadas no resuelven todo. Yo creo que en eso estamos muchos de acuerdo. Pero si eso no nos gusta, entonces necesitamos proponer una alternativa que nos permita entender dónde están parados los alumnos para poder hacer frente a su situación particular. Tenemos niñas, niños y jóvenes que regresan a las aulas, padres de familia que no saben dónde están parados sus hijos, maestros que necesitan datos y evidencia para poder diseñar, guiar y atender la emergencia educativa que están viviendo en su salón. Pretender, Luis, que los alumnos regresen al salón de clases 1 año y medio después, como si nada hubiera pasado, híjole, es darle la espalda a los docentes propios, porque los docentes sí saben que muchas cosas han cambiado, tanto en el frente académico, pero también en el frente socioemocional. Y finalmente, las propias comunidades educativas hacían un llamado al gobierno para atender la infraestructura educativa, que si ya hablábamos de la deficiente infraestructura educativa antes de la crisis de COVID, después de la pandemia, no solo teníamos los retos de infraestructura que ya se venían arrastrando en nuestro país, son las más abandonadas y las que literalmente están perdiendo los pequeños presupuestos que se tenían para garantizar oportunidades de aprendizaje para ellos. Finalmente, te quisiera preguntar, Alexandra, dentro de todos estos cambios, dentro de las urgencias,
Se necesita dinero, se necesitan recursos. Ayer Delfina Gómez, la secretaria de Educación, pues fue a pedir más recursos para el programa La Escuela es Nuestra, no sé si se los van a dar o no, cerca de 32 mil millones, una cosa por el estilo, es lo que requiere más o menos todo el programa. Pero hay posibilidades, o sea, vemos un gobierno sumamente austero, vemos un gobierno que cuando hizo los libros de texto que cambiaba la ideología, pues no le pagó a los ilustradores, no le pagó a los pedagogos, no le pagaba a nadie, les daban un reconocimiento y se acabó, les daban una especie de diploma por ahí, y el orgullo de haber participado, pero pues no había lana y de ahí vimos el resultado, pues libros bastante deficientes. Frente a eso, ¿qué ves? O sea, ¿podrá haber algún cambio de algo? Parece que no están atendiendo las necesidades que deberían de atender, pero pues tampoco hay dinero para poder generar un cambio de este tamaño, ¿o sí? Pues mira, la realidad es que no es un tema de dinero y te lo digo con un ejemplo muy concreto. Cuando se cancelan las escuelas de tiempo completo, se hace un anuncio en la mañanera y desde la Secretaría de Educación Pública que la escuela es nuestra, va a absorber las escuelas de tiempo completo, que simplemente va a ser un cambio de nombre, pero que los derechos a alimentación y al horario extendido iban a seguir ahí. En la realidad, Luis, Mexicanos Primero acaba de ganar un amparo demostrando que en las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra no se protegían esos derechos. Es decir, aunque decían todo va a seguir igual, no había garantía de alimentación para estas millones de estudiantes que se beneficiaban de una comida que para muchos de ellos era por mucho la comida más importante de sus días. No se garantizaba ese derecho, no se garantizaba el horario extendido, a pesar de que se tenían los recursos para poderlo garantizar. No era un tema presupuestal. Habían más recursos en el programa y sin embargo esos derechos se borraban. Y ahorita sigue avanzando en la vía legal este caso, pero te lo comento simplemente como una ilustración. Esto no es nada más un tema de escasez o un tema de austeridad. Es un tema de prioridades educativas y prioridades políticas en un gobierno. Si quisieran, esos derechos tan importantes que documentados por expertos internacionales, nacionales, de todo tipo, demostraban que ese programa en particular sí cerraba la brecha, sí generaba más aprendizaje y sí atendía a familias muy vulnerables y de escasos recursos. Ese programa está en absoluto limbo. No sabemos si se va a poder rescatar porque no está en las prioridades del gobierno. Está en las prioridades del gobierno estas ideas muy electorales que suenan a pues, algo muy alejado de la educación, estar muy preocupados por el fraseo de ciertas cosas en un libro de texto, cuando, ojo, ni siquiera se han terminado de armar los planes de estudio. Claro. Entonces, escuchaba al doctor Marco Fernández en una entrevista y decía, es que es casi absurdo, porque se empiezan o se anuncia que se reescriben los libros de textos, pero ni siquiera hay un plan de estudios sobre los cuales está basado ese cambio en el libro de texto. Entonces, en fin, lo que se anuncia, híjole, de verdad ahí no está la emergencia educativa, de verdad ahí no están las necesidades de las escuelas. Claro. Esto es un tema no solo de recursos, sino también de visión, de prioridades y de claridad de lo que se necesita en las escuelas hoy en día en México. Alexandra Zapata, gracias por regalarnos estos minutos aquí a MBS y bueno, pues estamos al habla si nos permites. Un gustazo escucharte de nuevo, Alexandra. Igualmente, muchas gracias y muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 30 minutos.